Cuba Guayo. Así se presenta nuestro invitado que estamos conociendo, reencontrándonos, mejor dicho, en esta mañana en Casa para un Mano a Mano. Marcel Cabrera. Yo estaba preguntando eso, ¿sabes por qué? Porque quería ir al otro apellido, Marcel. Porque en esta Cabrera Cuba Pérez. Guayo tenemos que fundamentarlo con los dos apellidos. No, y a la madre no hay que dejarla fuera tampoco. A la madre no hay que dejarla fuera tampoco. En Brasil que se pone el apellido al revés, ¿no? Exacto. O al derecho. Sí, 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 también. Porque de la madre nunca hay no solo dudas, sino solo certezas. También. Y más que vinimos combinados ahora, mira que estamos... Bueno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Nos reencontramos contigo 2 años después de haber tenido un primer encuentro periodístico y tú estabas ahí planteando la posibilidad de trabajar en nuestro país con un proyecto al que denominaste Luces. Ahora ya lo tienes consolidado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por suerte el proyecto surge en el año 2013. Se llama Proyecto Social Luces porque precisamente busca ir a combatir la oscuridad, ¿no? Para nosotros la oscuridad viene siendo la ignorancia, el consumismo, la exclusión social, esa cualidad que tiene el humano de encasillarlo todo en estereotipos, en el arte también lo encasilla de ese modo y a nosotros mismos nos encasillamos. Y empezó en el 2013 a raíz de que, bueno, yo vengo de la parte literaria, de escribir libros, ahora justamente después le vamos a dedicar uno aquí al programa. Y después fui sumando como que amigos que tenían diferentes manifestaciones artísticas y se creó como una especie de conglomerado. Ya hay también raperos, músicos, gente que hace graffiti, gente que baila, que hace breaking. Y todos teníamos como la misma visión, el mismo objetivo, que bueno, era llevar todo esto a los lugares, digamos, más excluidos, ¿no? Más vulnerables. Empezamos recién yendo a la cárcel de Punta de Rieles, al barrio Marconi también, que era como los lugares así que más habíamos visto con estas características. Y hoy en día, ya después de alrededor de casi 5 años prácticamente, ya se puede decir que hemos recorrido todas las cárceles de Montevideo y de otros departamentos también, desde el Penal de Libertad, el Concar, la cárcel de mujeres, centros del CIPA, que ahora se le llaman INISA, que hubo un cambio de nombre. Y la verdad que sí, que hemos tenido experiencias inolvidables que no solamente le han servido a esas personas a las que vamos a ver, sino que también nos ha servido a nosotros mismos como artistas, porque ha existido una retroalimentación muy importante. La consigna es que el proyecto Luces representa el cuerpo del discriminado y su empoderamiento a través del arte. El pecado de hoy no es ser diferente, sino discriminar al diferente. Esa es una manera de encarar este trabajo. Sí, ese viene siendo como el resumen conceptual y en base a los principios con lo que está fundado. Esa es como la idea madre, digamos. Vamos a conocer un poquitito más de cómo ha ido creciendo este proyecto y para quienes no lo conocen, saber un poco más también de este Cuba Guayo. Esta es la presentación. El 19 de mayo de 2004, la Asamblea General Legislativa designó a la Escuela 319 de Casaballe, situada en la avenida Gustavo Volpe 4950, con el nombre de República Popular China. A partir de ese momento, y gracias al fortalecimiento de las relaciones entre China y nuestro país, que llevan 3 décadas, el gobierno de Beijing comenzó a interesarse por fortalecer la interacción cultural. Se instaló en Uruguay el Instituto Confucio en un convenio con la Universidad de la República, a la vez que se creó el primer centro de estudios de Uruguay en la de Yaoto. Una presentación que tenemos preparada, pero no es para presentar a nuestro invitado. Así que les pedimos las disculpas del caso. De inmediato lo vamos a resolver y hacer el enroque, el cambio pertinente. De cualquier manera, ¿tú estuviste allí? ¿Estuviste trabajando en Casaballe? En Casaballe sí, estuvimos en la plaza de Casaballe. Y bueno, no importa. ¿Qué pasó allí? Allá estuvo fue muy chévere la cosa porque siempre en las barriadas de este tipo, a veces cuando vamos, hay como un muro, sobre todo hace un tiempo atrás, ¿no? Había como un muro que veían, como no iba prácticamente nadie así con este tipo de cuestiones, había como un muro psicológico que querían ver qué era lo que iba a acontecer, ¿no? Y ya después que bueno, se empezaron a bajar los artistas, el DJ con su consola, los grafiteros con sus aerosoles,
como que ya se empezaban a abrir, se empezaba a derrumbar ese mismo muro. E incluso en Casaballe, bueno, se fue acercando toda la comunidad y empezaron 10 y terminaron muchísimos más, habían como 100 gente. ¿Y qué talento encontraste allí? Demasiado, sobre todo de la cultura hip hop, había mucho y había muchachos jóvenes, me acuerdo, que hacían beatbox, que es un arte que, bueno, hacen como una pista musical pero con la boca. Y jovencitos y chiquiticos y bailarines también, había muchos que bailaban mejor hasta que nuestros propios bailarines. Y al final uno lleva a sus propios artistas en el proyecto y ahí te encuentras otros que incluso se han sumado después de estas propias intervenciones. Y nos ha pasado, por ejemplo, en cárceles que hemos encontrado hasta violinistas con un talento increíble, escritores, raperos. El mismo Mauricio Rosencós me contaba una vez que él en sus tertulias también, en las conversaciones, como para él, en su opinión, no había un solo preso que por lo menos no haya escrito, digamos, aunque sea por lo menos una línea, o no haya expresado su arte desde ese lado de la sociedad. Porque a veces el ser humano, cuando está, digamos, aislado o excluido, además de que tiene ese tiempo para pensar y reflexionar, como que ahí demuestra que precisamente no hay ninguna sociedad que pueda estar desligada del arte, porque el arte yo creo que es como un sentido más humano. Vamos a la presentación que le hemos preparado a este cubaguayo que tiene mucho de Cuba a la hora de hablar, pero que reivindica también su condición de uruguayo. ¿Alguna vez vas a decir la Y o no lo tenés en tu cajita de herramientas? La Y del caballo. No, La Y, no, sí. No, se me están pegando algunas palabras como salado, por ejemplo. Viste que en Uruguay dicen salado. Bueno, no, pero hay que encarar. ¿Y la R? La R, más o menos. Más o menos. Acá en la esquina, en el supermercado chiquito de la esquina, tenés un paisano de la parte Cuba, de La Guaya, aquí en el estudio, y esta es la presentación que te hemos preparado. Vamos a ver. El 15 de junio del 95 era jueves en La Habana, cuando allí nació Marcel Cabrera Pérez, hijo de una cubana y un uruguayo, condición que le llevó a adoptar la nacionalidad de cubaguayo. Su primer amor fueron las letras, al punto que apenas había cumplido 14 cuando publicó Mi América en Primavera, un ensayo de 365 páginas dedicado a Mario Benedetti y Evo Morales, que lo llevó a ser galardonado por las Naciones Unidas con el premio al escritor más joven del planeta. Tras publicar otras obras poéticas vino a Uruguay, su otra media patria, cuando estaba por cumplir 18. Una vez acá, decidió ir más allá de las palabras. Se convirtió en activista social mediante el proyecto social Luces. Una iniciativa que enfoca luces en los lugares reconocidos como oscuros, las cárceles, los hospitales psiquiátricos y los barrios carenciados, donde Marcel no solo habla a través de las palabras, sino con hechos. Nuclea artistas diversos, poetas, raperos, grafiteros y cuenta con la adhesión de muchos artistas y activistas uruguayos que acompañan la movida de Marcel, quien sostiene que el mayor pecado de la actualidad no es ser diferente, sino discriminar a quien lo es. En su calidad de cubaguayo, Marcel baja a ver el sol cayendo en el Río de la Plata, convencido de que la Rambla Sur es la novia del malecón, como si fueran sus padres. ¿Cuánto hace que viniste? Hace como 3 años, casi 4, en verdad. Yo con los números, la verdad que los números no son lo mío, pero hace como 4 años. ¿Y cómo vas? Bien. Ahora estoy terminando ya la licenciatura en letras, que era como lo que me gustaba así estudiar, y ya por suerte ya estamos terminando la licenciatura en letras. Y bueno, ya una vez que uno viene a otro país, como que empieza, bueno, a hacer sus propias relaciones, ¿no? Sus propias amistades, y sobre todo este proyecto a mí me ayudó mucho porque en eso mismo, en la sociabilización, ya de por sí los cubanos son muy sociables, ¿no? Son. Pero ya con el proyecto te encuentras con gente que habla tu mismo idioma, ¿no? El de la música, el de escribir. Y cuando hay un mismo objetivo es como que es muy bonito porque se forja como una hermandad. O sea, esto como que lo hacemos gratuitamente, sin ningún fin lucrativo. Y cuando te encuentras con personas así, digamos, de esta calidad humana, es como que es imposible que haya como una enemistad, una mala energía, ¿no?
Citaste a Mauricio Rosenkopf, que ¿has buscado referentes de la cultura uruguaya para presentarles el proyecto? Referente en cuanto al proyecto, sí hemos tenido mucho, desde, como te decía, Mauricio Rosenkopf, propio Galeano. Son gente que, además del proyecto, han sido unos referentes para mí en la vida, como tal, ¿no? Como joven y como persona. Nos hemos acercado, muchos se han contactado con nosotros, otros lo hemos visto digamos, en oportunidades así que nos da la vida, en que vamos a una entrevista o que viramos a algún lado y ahí mismo hemos conversado y ellos mismos nos han, digamos, sugerido muchas cosas, muchas ideas novedosas y también desde su propia historia, ¿no? Y de su propia forma de vida, hay veces que uno aprende de eso también. ¿Y quién financia todo esto? No lo financia nadie, o sea, nosotros básicamente lo que hacemos no necesitamos, digamos, una infraestructura económica muy grande. Nosotros simplemente con el audio, por ejemplo, las pinturas de los grafiteros, que es quizás lo más costoso, ellos mismos ponen de su propio dinero, ¿no? De su propia economía familiar, y ellos mismos, con tal de que el arte de ellos llegue a estos lugares y hacer una buena acción, ellos mismos como que se encuentran comprometidos realmente, o sea, no lo están haciendo por figurar ni nada por el estilo, sino que lo hacen de verdad porque lo sienten y uno se da cuenta de eso, al menos cuando va a seleccionar a la gente con qué trabajar, uno percibe eso en la gente fácilmente. ¿Y cumplen? Sí, hasta ahora han cumplido completamente, o sea, es imposible también que al 100% asistan a todas las actividades porque lógicamente uno trabaja, uno tiene que hacer cosas. Pero bueno, como son muchos, se van alternando también en dependencias. Por ejemplo, si vamos a una cárcel, nos gusta llevar siempre manifestaciones más de la cultura hip hop, pero si trabajamos con niños, llevamos otras manifestaciones. Y eso le da al proyecto como una versatilidad muy grande en cuanto a género y en cuanto a lugares a visitar. Hemos ido desde el psiquiátrico Vilar de Bo, como salió en la previa, hasta el centro de droga El Portal Amarillo, como te decía, ya casi todas las cárceles de Montevideo y de otros departamentos. Hemos trabajado con niños también que tienen diferentes patologías, diferentes discapacidades. Y básicamente eso es el proyecto Luces, como un boomerang, es como un ida y vuelta que le hace bien a ellos, nos hace bien a nosotros, y si eso ocurre es porque en definitiva ellos y nosotros somos lo mismo, ¿no? No hay una diferencia entre los que van a hacer arte y ellos, porque ellos mismos son artistas, ellos mismos nos demuestran a nosotros lo que ellos son capaces de hacer. ¿Qué pasa con el lugar físico? ¿Qué pasa con alguien que les quiera decir, nos gustaría que vinieran acá? ¿Cómo se maneja la logística del proyecto? Por ejemplo, si es en el caso de las cárceles, por lo general siempre cuando vamos a una cárcel, de ahí mismo ya como que nos recomiendan para otra institución, ¿no? Entonces, básicamente ya ellos como que nos llaman, mira, queremos que vengan a actuar. Como te dije anteriormente, es completamente gratuito. Y cuando vamos, como no necesitamos, digamos, una gran infraestructura, simplemente con un sistema de audio que contamos con él, y las pinturas de los artistas plásticos, de los grafiteros, después los bailarines llevan su propio tapiz, o sea que no es necesario, digamos, una gran cuestión para ayudar a los demás, ¿entiendes? ¿Te preocupa que el proyecto sea mixto, es decir, que se integren hombres y mujeres? No, para nada, porque me hubiera que preocupar. No, si te interesa, preocupación en el sentido de decir que es una preocupación que sea mixto, justamente, que ahora entendí la pregunta. como un logro. Sí, no, me encanta que sea así. Y de hecho hay una grafitera que se llama Mingocho, que es una, verdad que siempre, esa es una que más asiste justamente a las actividades. También hay bailarinas con las que trabajamos, Vicky, que fue con nosotros al barrio Marconi. Y hay muchas luciérnagas en el proyecto. Luciérnagas son los integrantes del proyecto Luces, y allí van con el arte incorporado o con su luz propia, de alguuna manera. Seguro. ¿Tú le dices trabajo a esto? A ver cómo trabajamos la terminología. Claro. No, con respecto a luces, bueno, hay quien brilla con luz propia, ¿no? Y hay quien brilla con las luces de los demás. Pero esto, más que un trabajo, no creo que es un trabajo, porque si lo ves desde el punto de vista remunerado, no es un trabajo, ¿me entiendes? Porque no recibimos nada, a no ser la satisfacción, que es mucho más que lo otro. Pero de un punto de vista de trabajo, si se quiere mencionar esa palabra, creo que es un trabajo social, es un trabajo de inserción social
que busca eso, mejorar los niveles de inclusión y exclusión en la sociedad y también apoyar los procesos, porque en definitiva es un proceso, no es que uno va solo, digamos, en esta tarea. Simplemente es un apoyo, es una incentivar también a otros proyectos. ¿Cuántos son ustedes? Nosotros somos... Más o menos. Como alrededor de más de 25. Bien. Pero el problema que sí, que han ido sumándose, y también una cosa que me ha gustado mucho desde que empezamos, del 2013, que me tiene como muy contento, es que han surgido otros proyectos de integrantes nuestros incluso, que hemos trabajado y que siguen trabajando, y también ellos mismos cuentan con sus iniciativas y me han dicho, Marcel, ¿qué tú crees de esto? ¿Tú crees que funcionará? Y yo digo, sí, claro, métele caña ahí. Y muchos que han ido a un centro determinado, vamos a poner un ejemplo X, por ejemplo, una cárcel de adolescentes, le ha gustado mucho ese centro, se ha sentido muy bien, y él mismo se ha quedado ahí como tallerista de ese centro. Claro. O sea, que no es solamente una actividad, sino que después se convierten se convierten en talleres, se convierten después en otras iniciativas, que ya no es una cosa que está en mis manos, sino que ellos mismos van creando, y eso a mí me satisface mucho. En ese proyecto de Luces, ¿eres el único cubano? Al principio había otro rapero cubano también, un amigo mío, y ya después sí, él ya no está en Uruguay, y después sí, yo me quedé como el único cubano cubaguayo, porque mi padre es el que es uruguayo. Justamente me pasó una cuestión con mi padre muy impactante, y es que él estuvo preso en la época de la dictadura en el penal de Libertad. Acá en Uruguay. Sí, sí. Y justamente fue una de las últimas actividades más recientes que hicimos allá en el penal. Y fue una cosa muy fuerte, porque estar ahí en el lugar donde tú estuviste, más que ahora mismo inauguraron, viste, como un homenaje que hicieron ahí en la puerta. Claro. Y él me contaba siempre un poco de eso, aunque a veces le costaba trabajo hablarlo, ¿no? Pero estar justamente ahí en otro tiempo, ¿no? En otra circunstancia histórica, pero apostando por el ser humano desde otra perspectiva, ¿no? Desde otra visión, que en este caso no es un arma ni no es combatir, sino más bien es combatir con otra serie de cosas, con las ideas, con el aerosol, con el bolígrafo. Es como fue una cuestión muy fuerte para mí. Es bien interesante oírte hablar. Tienes además un toque cubano, no solo en las palabras y en la terminología, sino en esa informalidad muy agradable que tienen los cubanos, de sentirse como siempre en confianza. Está buena esa frase, informal. ¿Cómo fue que dijiste? Te la voy a copiar ahora para el próximo libro, la voy a poner. Pero acá cobramos derechos, esto es otra sociedad. Ah, la vas a registrar en Agadu, la frase esa. Ahora. Yo estoy segura que sí, imagínate. Bueno, pero usas una cantidad de terminologías como si hubieras bajado ayer del avión. Eso de métele caña, eso es recontra cubano. ¿Cómo funciona eso acá en el Uruguay? ¿Cómo funciona tu condición de cubano? Porque ahora todos estamos más acostumbrados, ¿verdad? Sí. Al acento cubano, al acento venezolano. Sí, ya hay gente de Puerto Rico, ¿verdad? La cuestión es que desde mi poesía, que ahora le vamos a dedicar el libro a ti y al programa, desde la poesía y de las canciones que hago, porque hago rap y musicalizo los textos, siempre me gusta, eso lo aprendí mucho de un uruguayo, que es Washington Benavides, que justamente, lamentablemente, falleció hace poco, pero fue un referente para mí. Yo iba a su taller de musicalización de textos también. ¡Qué maravilla! O sea que Darnoyans y tú, por citar dos de los alumnos del Bocha Benavides. Claro, claro. Y una de las cosas que aprendí fue como fusionar diversos universos lingüísticos. Y yo creo que en el arte es muy importante fusionar los contrastes. O sea, si tú escribes o cantas o lo que vayas a hacer con un lenguaje muy culto, después cuando vayas a una cárcel no te van a entender porque estás hablando en unos códigos que no son los de ellos. No te van a, como receptores no van a funcionar. Y entonces cuando tú a tus letras, transmites el mismo mensaje consciente, pero lo haces con sus propios códigos, con sus propias jergas, con sus propias palabras, lo estás motivando desde dentro de él mismo, porque se va a sentir identificado con lo que estás haciendo, o cuando te lee, por ejemplo. Y por eso fusionar diversos universos lingüísticos y diversas artes es como muy importante. Hay un proyecto que estás haciendo ahora que se llama Desgéneros, que busca hacer todo eso en YouTube, lo pueden ver después. Si uno piensa en la poesía reciente de lo que sale
de la isla cubana, se queda obviamente con un Pablo Milanés, con un Silvio Rodríguez, porque después conocemos menos, mucho menos de los nuevos poetas, que los hay. Por supuesto, para nosotros es enorme la presencia en la literatura de un Padura, y no deja de ser señera la condición de Martí, de que fue embajador nuestro, además. O sea que también. Ahí ya tenemos un cubaguayo de ley. Pero... Es una de las grandes coincidencias históricas esa que Martí, que no es como nuestro apóstol, precisamente haya defendido a Uruguay en su currícula, ¿no? En su carrera. Y Padura, bueno, Padura otro referente para mí desde la novela, desde la narrativa, y a la hora de escribir también una persona que habla con un argot popular muy... Ahora mismo estaba leyendo una novela de él que se llama Vientos de Cuaresma, que hay una serie muy buena que creo que está en Netflix, que también refleja la novela, está muy buena. Es policíaca, pero está chévere. Pero en medio de lo policíaco aparecen otras cosas, está chévere. Me encanta escucharte hablar, la verdad es que has manejado muy bien la inserción cultural, es bien valioso tu mirada. Eso es Latinoamérica. Latinoamérica es el continente del mestizaje, ¿no? Claro, yo soy un mestizaje del Caribe con lo del sur, entonces... Pero nosotros teníamos como un letargo en eso y habíamos hecho un mestizaje en la década del 40 y hasta del 50 con España y con Italia, pero con América no. Bueno, pero con la cantidad de venezolanos, colombianos y cubanos que están llegando aquí ahora, van a hacer un ajiaco ahí que va a quedar como lo que está oliendo por allá, ¿no? Ana está cocinando y llega la fragancia de la cocina acá y la está disfrutando. Leticia dice, historias para difundir maravillosas que pasan día a día y algunos medios no las ven, pero que están. Y eso es lo que nos da alegría para los que piensan que todo está perdido. Solo basta con ver a estos muchachos que luchan por un mundo mejor. Felicitaciones, Marcel, dice Leticia, por tu compromiso y tus buenas acciones. Un gran abrazo y pa' adelante siempre, firma Leti. ¿Es algo así como chévere o métele caña, no? Muchas gracias, Leti. No, Leti vino con todo ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, también hay un saludo de Patricia que pone una cantidad de manitos aplaudiendo. Aplausos y solo aplausos. Maravillosa voluntad, actitud y sabiduría. Felicitaciones, firma Patricia Fleitas Camargo. A ver, ¿te gusta esta vida? ¿Te gusta este Uruguay? Uruguay sí, me gusta. Es muy bohemio y a los escritores saben que les gusta un poco lo bohemio. Más bohemio que La Habana, ¿no? También, pero es bohemio, pero un bohemio distinto. Maravillada estoy con él. Recién engancho, arriba. Soy cubana y un orgullo ver historias así de gente de mi tierra. Dice esta televidente que se llama Jessica Topin o Topin. Voy a otro pasaje de Esteban que dice la dupla con Numa Moraes para dar nacimiento al cubaguayo. Se nota al verlo, escucharlo y leerlo la influencia de las culturas con las que se nutre. Felicitaciones por lo que haces, Marcel, dice Daniela, y por lo que hacen todos los artistas que te acompañan. Ojalá haya más uruguayos que se sumen para poder ayudar a esta gente que tiene que ser ayudada para que no los discriminen. Gracias al pueblo cubano por tantos artistas y profesionales. Y ahora que dijiste Numa Moraes, disculpa que te interrumpa, porque ahorita me preguntaste de los referentes que como que me han, digamos, inspirado, y precisamente Numa Moraes y Daniel Biglietti fueron como las dos primeras personas, porque viste que después, pero los primeros así, que digamos me apoyaron y todo. Numa me invitó, me acuerdo, a su programa de radio en La Tarde del Sur, y después también al taller. Fueron así como las primeras personas que cuando llegué a Uruguay me recibieron, la verdad que ¿Tienes un instrumento elegido musical o lo tuyo es la palabra? El instrumento más fuerte mío es la palabra, pero también produzco musicalmente con el Frutilubi, que bueno, es el programa de producción y ahí le incorporo músicos, pero como tal un instrumento yo mismo no, pero quiero aprender. ¿Cuántos años tienes ahora, Marcel? 23. Quiero aprender, dice, y tiene 23 años. Y uno se vuelve viejísimo. Allí estamos viendo la instancia en pantalla. Ese es el último libro de F8 Transgresor. Se llama así porque transgresor por el carácter vanguardista de cómo se escribe, de la estética. Y F8 es un neologismo, pero que trae inculcado una metáfora
que F8 es la tecla de la computadora, pero es cuando tú reinicias la computadora la que te permite entrar a un modo seguro, o sea, un modo que no haya virus. Que los virus, ahí está la metáfora, que es lo negativo. Como te decía, los virus es un sinónimo de la oscuridad. Estamos nuevamente reuniendo opuestos, que era algo de lo que hablabas recién, buscando la transgresión por un lado y la seguridad por lo otro. Bien También. Interesante. Para transponer ese umbral, acá está el libro sobre nuestra mesa de trabajo. Muchas gracias por haber venido. Seguiremos adelante con luces. ¿Qué nos parece? Seguro. Me alegro mucho que hayas encontrado otro lugar bajo el sol que sea tan querido como tu tierra natal. Y a los que van a Cuba, ¿a qué lugar tienen que ir como turistas? Porque viste que todo el mundo compra La Habana Varadero. ¿Vos qué dirías? El mejor lugar es el pueblo cubano. Cuando vayan a Cuba, yo qué sé, traten de ir a las casas de los cubanos. Ese es como el mejor lugar. Y comer lo que ellos comen y pasar en un... También la calidad humana es como el mejor, lo más turístico, ¿no? Lo mejor que pueden llevarse de Cuba. Después, bueno, lógicamente hay muchas cosas, las playas, los paisajes. Pero lo que le da el sazón yo creo que es la gente. El sazón. De sazón estamos hablando y Ana lo mira embelesada. Muchas gracias por tu presencia hoy. No, yo me hubiera parado en la literatura, hubiera recomendado ir a la casa de Hemingway, a la casa de Carpentier, ir al cementerio, ver sus tumbas, pero no. La Casa de las Américas, bueno, para eso podemos hablar, pero hay muchas cosas. Pero bueno, te quise decir algo, digamos, muy resumido. Pero sí, culturalmente Cuba es un manantial de... que a mí siempre me gusta volver ahí por eso mismo. Gracias por hoy. Cerramos este mano a mano con este invitado que, como ustedes ven, apuesta a las luciernas. Me gusta mucho porque me hace acordar aquella metáfora de Silvio, del enanito que llega con los sueños en la noche. Esa fue una canción que él le escribió a los niños que sí, es como decía Martí, que los niños son la esperanza del mundo y él como inspirado en eso... apostó por eso, por el futuro. ¿Se llama? El de sueños, reparador. Gracias. Resurcidor, me salía la palabra. Gracias a nuestra compañera que nos ayuda. El reparador de sueños, al que hay que apostar. Muchas gracias. Gracias. Cerramos este espacio de mano a mano, amigos, y con todo sazón seguimos la mañana en casa.